libro de Apocalipsis. No creo que vaya a estudiar el libro de Apocalipsis completo, le dije el domingo pasado, pero si quizás llegue al capítulo 5 o al capítulo 6, y creo que es lo más importante del libro. Los primeros 6 capítulos son fundamentales y el último que habla de la esperanza final. Pero realmente ese trozo del 7 al 22, que es el último, no es que no sea importante, es fundamental, igual que toda la Biblia, pero realmente Jesucristo dijo que no nos tocaba a nosotros saber las sazones de los tiempos, sino que era solo una cuestión del Padre. Y mira que los hombres tratan de poner fecha y decir cuándo, pero eso, y hay muchas teorías y muchas formas de interpretar esos diferentes versículos, pero acuérdese de lo que dijo el Señor. Y es importante leerlos. Yo recuerdo un pastor, cuando yo era un jovencito, un niño casi, un adolescente, yo escuché un pastor ahí, yo estaba sentado como la mayoría de los adolescentes del banco, que estoy atendiendo una cosa y atendiendo lo que están diciendo, pero sin mucha enfoque, ni interés, ni nada de eso. Pero lo que él dijo se me quedó para toda la vida. Y eso pasa con los jóvenes y los niños. Y él dijo, yo no entiendo muy bien el libro de Apocalipsis, pero cada vez que lo leo, me bendice. Y eso, cuando yo oí aquello, digo, bueno, no se entiende y bendice, tiene un resultado como quiera que sea. Y sí se entienden cosas, y estos capítulos que son muy importantes, del 1 al 5 lo estamos estudiando, trate de ponerle todo el empeño posible. Escuche un mensaje, yo estoy repitiendo, no sé si lo hicieron la tarea, pero yo dije que ponía una tarea, yo estoy poniendo el mensaje que yo pongo aquí, es el de aquí, el de hoy. Pero yo estoy poniendo el mismo mensaje que yo prediqué hace 18 años. No tenía ganas, créanlo, ni una, y mucho más pelo que ahora. El mismo mensaje en el grupo de WhatsApp de la Roca. Como un repaso. Usted oye y después oye a su pastor predicando. Sé que no tenía ganas con eso. Así que eso es mucho. Aquí estamos en el capítulo 2. Carta a la iglesia de Éfeso. Miren, el capítulo 2 y el 3 son 7 cartas. Y vamos a estudiar cada semana, vamos a estudiar una carta. ¿Ok? Y son 7 iglesias que existieron en la realidad, no es una cuestión ficticia, no. Existieron en una zona que es la Turquía actual, una zona cerca de la Turquía y cerca de la Turquía actual, donde existieron 7 iglesias al principio. Y que tenían sus pastores, tuvieron líderes buenos pastores. Vamos a hablar un poco de eso y vamos a estudiar cada una de esas iglesias porque hay un interés especial, y todo el tiempo de hoy la vamos a dedicar a la iglesia de Éfeso. Esta era una ciudad del Asia Menor, la más importante ciudad. Es como decir Nueva York aquí, como decir Quito en Ecuador, como decir La Habana en Cuba, la ciudad, la capital. Bueno, Éfeso no era capital, pero era la ciudad más importante. Una ciudad que tenía un comercio tremendo, era una ciudad rica, había muchos comerciantes, mucha gente pudiente. Tenía un templo pagano a la diosa Artemisa. En Cuba hay una ciudad que se llama Artemisa, no sé si en otro, pero ese es el nombre de una diosa que no tiene poder ninguno ni nada, era el engaño del diablo poniendo dioses raros. La diosa Artemisa tenía un templo, ese templo que tenía Éfeso era tan grande y tan suntuoso que llegó a ser una de las maravillas del mundo antiguo. Hay 7 maravillas del mundo antiguo, esa fue una. Un templo pagano. Y esa diosa, Artemisa o Diana, también se llamaba, de los efesios, era una diosa que le decían que era la diosa de la fertilidad. Pero la fertilidad es que era de una inmoralidad sexual extravagante. Había mucha inmoralidad sexual en esa ciudad, el pecado.
Y se hacía, había uno de los comercios más fuertes, era una ciudad fuerte en comercio, pero uno de los comercios más fuertes era las estatuillas, la idolatría, de la diosa Diana de los Efesios, o la diosa Artemisa, las estatuas, para que la gente adorara. Y era una ciudad que al mismo tiempo había pecado y había maldad y había destrucción, porque el pecado lo que hace es destruir la familia, destruir la economía, y la gente prosperaba y el dinero no les servía para bien, porque existía la misma causa de hoy. Dice la Biblia que el principio de todos los males es el amor al dinero. Y el dinero lo que hace es representar las cosas materiales. Cuando las cosas materiales las ponemos primero que Dios, y eso lo estamos haciendo todo el tiempo, las cosas no salen bien. Uno de los textos que más repito en este púlpito es Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué cosa es lo de el reino de Dios? Lo primero y más importante es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, en la forma del Espíritu Santo, en la forma del Padre, en la forma del Hijo, creador de los cielos y la tierra y creador de todo lo que existe, creador de nuestra sexualidad, que la definió bien, por cierto. Hoy eso parece una esquizofrenia, pero quieren desviar eso no lo desvía nadie. Es esquizofrenia lo que hay hoy. Hay una sexualidad definida, lo define Dios, lo define la biología que Dios creó. Entonces, hermanos, en ese mundo nos estamos metiendo para entender bien cuál es el problema. Dios escribió 7 cartas. ¿Está bien? Hoy vamos a estudiar la primera de ellas. Y cada semana vamos a estudiar una carta. Cuando leemos estas cartas, es una evaluación a cada una de las iglesias. Y las 7 iglesias representan todas las iglesias que han existido en la historia. Estoy hablando de iglesias que tengan a Jesucristo como su Señor. Todas las iglesias que han existido en estos 2000 años, de todas las épocas. Todas representan. Cuando leemos podemos evaluar nuestra iglesia. El pastor tiene que evaluar su iglesia. Pero yo siempre aclaro aquí, como aclaré la semana pasada, que cuando leemos esas cartas y la abrimos, más importante que evaluar la iglesia es evaluar su número. Porque nosotros, ¿qué somos de la iglesia? Sus miembros. El cuerpo, formado por nosotros que somos sus miembros. Y cuando yo leo la carta de Éfeso, a la primera persona que tengo que evaluar es a quién. Y eso usted tiene ahí, esas 7 cartas. Yo las estudié ya aquí en la Roca una vez, pero las estudié un miércoles por la noche. Hace muchos años al principio. Un miércoles. Posiblemente muy pocos de ustedes, ninguno de ustedes estaban aquí. Estudiamos las 7 cartas en 7 semanas también, una cada noche, por 7 miércoles. Las 7 cartas. Porque tienen un valor fundamental. Y las estoy estudiando hoy. Y dentro de 3 o 4 años las vuelvo a estudiar. Y usted tiene que estudiarla con más seguimiento. Porque cuando usted está ahí, usted representa a la iglesia. Todo lo que se dice de esa iglesia, usted lo tiene que aplicar a su vida. Carta a la iglesia, esta es la primera. Carta a la iglesia de Éfeso. Ya hablamos cómo era Éfeso. Ciudad grande, ciudad suntuosa, ciudad importante, ciudad de comercio, ciudad muy idólatra, muy pecadora. Y hoy vamos a meternos en los detalles de la carta. Yo quiero que usted abra su Biblia, porque yo no es que tengo 3 diapositivas. Abre su Biblia. En el teléfono, donde la tenga. Tiene que acostumbrarse a traer la Biblia a la iglesia, porque la Biblia, ¿qué cosa es del cristiano? La espada de 2 filos, la palabra de Dios. Nos habla el corazón la palabra. Y todo lo que hacemos tiene que ser evaluado a la luz de las cartas. Por eso estoy dando esto. Atesóralo en su corazón. Así que nosotros vamos a comenzar con nuestra Biblia abierta. No tenemos ahora la diapo presente. Está conmigo en el 2.1 de su Biblia. Si no tiene su Biblia, acuérdese de traerla o consígase una. Pero el verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Por qué Vilma leyó los últimos capítulos, los últimos versos del capítulo 1?
Y el último verso, ¿por qué lo repitió? Porque va la respuesta aquí. Está respondiendo un enigma que hay aquí. Escribe al ángel de la iglesia en Efesios. Y la gente dice, hay gente que ha dicho sin saber bien que el ángel de la iglesia es un ángel que Dios tiene del cielo, que es responsable de la iglesia. No es así. Hay muchos ángeles que son responsables de parte de Dios, pero dice la Biblia claro que los ángeles que están en la Biblia, que aparecen, que tienen relación con Dios, están hechos para servir, escuchen, a los herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Nosotros. Y nos sirve que usted no lo ve, que lo cuida, que usted no tiene idea del mundo espiritual. Y yo no voy a poner ejemplo aquí porque no estamos haciendo un estudio de angiología aquí, pero existe y es bonito hacerlo. Pero este ángel es un ángel, este que está aquí, al ángel de la iglesia. Es respondido por el final del capítulo 1. Dice que el ángel de la iglesia no puede ser un ángel espiritual del cielo, porque cuando estudiamos el capítulo 1 dice que Dios, y este es el Padre, Dios entrega a un ángel, escuche, sígame la idea, Dios entrega a un ángel la revelación de Jesucristo, ese es el libro de Apocalipsis, para que el ángel entregue, ¿a quién se le entregó? A su siervo Juan, que es un humano. ¿Está más claro? El ángel del cielo, Dios le daba la revelación de Apocalipsis y ese ángel del cielo se le entrega aquí a Juan. Y lo que le está entregando es toda una visión de Cristo. Toda una visión del Dios que se ve. Porque el Dios no se ve. Su Hijo Jesucristo es el que lo permite que la gente lo vea. Se la está entregando, Dios se la entrega a un ángel, el ángel se la entrega a Juan. Ahora le voy a preguntar, Juan, que es un humano, ¿se la va a entregar a otro ángel del cielo? No tiene sentido, ¿verdad? ¿A quién se la entrega? Dice aquí, cuando usted lee este primer verso, dice, escribe al ángel de la iglesia en Efesios. Este ángel, que quiere decir mensajero, porque la palabra ángel quiere decir ¿qué cosa? Mensajero, es el pastor de la iglesia. Entonces, el ángel entrega al pastor de la iglesia, pero cada iglesia tiene, ¿qué cosa? Su pastor. Pero el ángel te la está entregando a ti, después que tú escuchas a tu pastor, que ha estudiado esto cantidad, para que tú en la casa, a solas con Dios, ¿qué hagas? Empieces a estudiar la carta aplicándola aquí a tu vida. Y de una manera sincera, cierra tus ojos y ora, Señor, aquí estoy abriendo la epístola a los Efesios. Señor, y quiero que tú me hables. Yo quiero que tú, el Espíritu Santo, me descubra, trate conmigo, enseñe. Y ese es el objetivo, por eso es el objetivo de estudiarla aquí, ¿verdad? Entonces, dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Efesios. Ya sabemos que es el pastor. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, por eso los puse de pie, Vilma los puso de pie, yo le dije, dile que se pongan de pie y lean el final de Apocalipsis, porque el que tiene las 7 estrellas es el que dice esto, las tiene en su mano, las estrellas, y dice que el misterio de las 7 estrellas es que las estrellas son los pastores. Eso es lo que dice cuando acabamos de leer ahí. Si usted va al último verso, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros. Cuando él vio aquellos 7 candeleros y 7 estrellas, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Él le llama estrella. Ahí, ¿están dónde? En la mano de Dios, en su diestra. Y explicamos eso la semana pasada. Por segunda vez lo estoy explicando. Estoy repitiendo. Porque es importante. ¿Y por qué es que el pastor es más importante? Es que el pastor tiene una superioridad, ¿no? El problema es que el pastor tiene muchísimos más problemas y muchísimos más peligros. Nos contaba, vuelvo a hacer la historia, un profesor del seminario, cuando yo era estudiante, llegó de su viaje, un extranjero de Estados Unidos, y tomó el avión.
y él abrió como al lado de su asiento había una persona y él abrió algo que podría brindarle a la persona de comer. Y le dice, y él le brinda, lo abre y le brinda. Y el hombre le dice, yo estoy en ayuno. Y entonces él, que era un pastor y que iba a dar un curso, un seminario, dijo, oye, me encontré aquí un cristiano que está ayunando. Y entonces le dice, ¿está ayunando? ¿Está enfermo? No. Es un ayuno espiritual, sí, un ayuno espiritual. ¿Y por qué ayuna? ¿Sabes lo que le digo? Estoy ayunando para que hoy el Señor destruya un pastor. El diablo es el Señor de él. ¿El Dios de quién es? Del hombre que está ayunando. El diablo, un satanista, una iglesia satánica, para que un pastor sea destruido. Y él se quedó como un helado. Y nos contó eso. Iba a dar un curso y nos contó esa experiencia. Por eso Dios tiene ¿dónde? ¿Dónde tiene los pastores? No porque sean especiales, todos somos especiales, porque por todo murió y por todo dio a su hijo. Y a todos nos ama. Pero tiene que tener una especialidad porque el pastor tiene un ataque especial sobre él. Yo leí cuando estaba en Cuba, que era profesor de medicina, un artículo que decía las 3 profesiones más que mueren de infarto de miocardio son el médico, el abogado y el pastor. Es mucho estrés del pastor. Por todo, por las almas, por los hermanos, por el problema de este, por el malentendido de aquel. Es una cantidad de carga. Y cuando yo leí aquello en el hospital, que yo estaba sentado ahí y yo era pastor, dije, oye, me tocó los 2 tercios. Porque era médico allí, pastor de las 2 cosas al mismo tiempo. Es fuerte. Bueno, estamos ahí. Volvemos aquí. Escribe al ángel de la iglesia, versículo 1 en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ya ustedes saben por qué está en su mano las 7 estrellas, que son los pastores, que son los ángeles de la iglesia. Recuerde que ángel, ¿qué quiere decir? Mensajero. Así que el que está dando el mensaje aquí, ¿quién es? Soy yo. Y en la semana que viene que lo va a dar, soy yo. Y la otra semana que lo va a dar, soy yo. ¿Ve? Y el que más predica aquí, ¿quién es? Soy yo. Bueno, a veces me sustituye Josué, un pastor invitado que yo traigo algo, otro hermano. El que anda, sigue hablando de el que tiene a las estrellas, y el que anda, sigue hablando de Cristo, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Y aquí voy a decir un error que yo cometí toda mi vida, porque yo toda mi vida, cuando hablo del candelero, he enseñado una cosa que después aprendí que estoy mal con el español. Y lo digo aquí sin pena porque es que uno no es súper sabio. ¿Qué es un candelero? ¿Y qué es un candelabro? Y ahí está el problema, que yo los intercambiaba como si fueran ¿qué? Lo mismo, y no es lo mismo. Y le he preguntado a varias personas que tienen conocimiento y le he preguntado y me dicen, se vienen a decir, para mí es lo mismo. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Se lo explico. Un candelabro, que es lo que muchas veces uso, es lo que tienen los judíos. O los que no tienen los judíos. Un candelabro es un artefacto que sostiene más de 2 velas, de 2 velas o más. Y el candelero sostiene una sola vela. Eso es todo. Así que, ¿qué cosa es candelabro? El que tiene 2 velas, 3 velas, 4 velas. Cuando usted tiene eso en su casa con 2 velas, ¿cómo se llama eso? Candelabro. Y si lo que tiene sostiene una sola vela, candelero. Ya. Ahora, aquí dice candelero, no candelabro. Y como yo lo mezclaba, y de hecho, la semana, eso lo aprendí esta semana. Y yo la semana pasada le puse las manos así, como si fuera allí. Lo que yo veía delante de mí eran los candelabros judíos. No. Es que la iglesia es un candelero que es una velita con ¿qué? Con una luz. La roca es una velita aquí en este barrio con ¿qué? Con una luz. Y aquella iglesia, si es de Cristo y está alumbrando como debe alumbrar, y las cartas son para que alumbremos bien, porque si empiezas a acumular todos los defectos de la carta y no los resuelves, ¿qué le pasa a la luz? Se va apagando. Y dice, quitaré el candelero. Cuando ¿qué cosa es quitar el candelero? Que la luz
se fue. ¿Entendieron? Vamos a seguir. Escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Hermano, Cristo está caminando por todas las iglesias, porque es omnipresente. No es que de aquí salga aquella. No, está en todas partes. Es omnipresente. Es Dios. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. ¿Y qué dice? Ahora yo quiero que ustedes a la iglesia y nos vamos a meter en el plano personal. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Usted va a tener un tiempo a solas con Dios. Téngalo de vez en cuando, con las 7 cartas y con toda la Biblia. Téngalo. Y dice, yo conozco tus obras. Dios conoce todo lo que tú haces. ¿Está bien? Eso lo aprendí de niño. ¿Hay niños de atrás hoy? Qué bueno. Allí están aprendiendo eso. Allí, ¿sabes lo que yo aprendí allí? Esto de que yo conozco tus obras. En el cielo está el Señor, nos mira con amor. ¿Sabe ese corito infantil? Que yo digo que no es infantil. Cuidado tus manitas, lo que hacer. ¿Qué dice? Yo conozco tus ¿qué? Tus obras. Cuidado tus manitas, lo que hacer. Cuidado tus piecitos, ¿dónde van? Cuidado tu boquita, lo que hablar. En el cielo está el Señor, nos mira con amor. Cuidado tus manitas o el pie, lo que hacer. Y termina, ¿sabe cómo? Cuidado el corazón, lo que sentí. Eso no lo ve nadie. En el cielo está el Señor y mira tu corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Le dijo Dios aquí al que iba a ungir a David, y le dijo, oye, pero aquí están todos los hijos. Cuando fueron a ungir a David, y él dijo, sí, bueno, por allá hay uno que es el pastor, que está por allá como afuera. Los demás eran del ejército y todas esas cosas. Y le dijo, no, le dijo Dios, mándame a buscar a ese, el que está con los pastores, porque ese va a ser. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová que mira el corazón. Yo conozco, ¿qué dice ahí? Tus obras. Todo lo que hace, lo bueno y lo malo, y por eso va a escribir la carta. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, está dándole aliento ahora porque trabajó duro. ¿Qué está diciendo ahí? Dice un comentarista que esta palabra arduo en el griego es como un trabajo que llega hasta el agotamiento. Bueno, a veces me he sentido así. Y el día que usted trabaje para el Señor hasta el agotamiento, que tú te das cuenta que trabajaste hasta el agotamiento, Dios te está dando un aliento porque se lo dio aquí a la iglesia de Éfeso y nos la da a mí y a ti. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y hemos estudiado ya la palabra paciencia, hipomanén. Acuérdense. Hay 2 palabras para paciencia, hipomanén y macrotimia, las 2 lo hemos estudiado aquí. Hipomanén es cuando tú estás paciente para las circunstancias. No importa lo que te pase, tú vas a tener la resistencia necesaria para seguir adelante, seguir siendo fiel al Señor y para seguir haciendo todo lo demás. Hipomanén. Cuando Anita se enfermó con su chingo, con el herpes zóster, con la culebrilla, y me dijo que le entró en el oído, yo dije, Señor, porque donde mejor puede entrar en el sentido del dolor es en el oído. Y es raro, yo en mi caso para la práctica de la medicina he visto la del ojo, que es muy difícil, porque hasta se pierde la vista, pero no la del oído. Pero cuando ella me dijo lo del oído, porque yo sé que lo que ataca el herpes zóster es el nervio. Y una neuritis del oído no es cualquier dolor de oído. Y hermano, créame, lo que ha pasado a esta hermana en estas 2 últimas semanas no ha sido fácil. Gracias a Dios que prácticamente, según hablé ayer, ya se han distanciado los latidos y son más suaves. Pero y entonces resistir y ser fiel y no negar a Dios. Y acuérdense de Job.
tuvo un hipomanén tremendo, una paciencia, una resistencia. Yo estudiamos el hipomanén aquí, escuche los mensajes anteriores, 3 palabras: paciencia, resistencia y perseverancia, la perseverancia de los santos. Que pase lo que le pase en la vida, cristiano hoy, cristiano mañana y cristiano ¿qué? Siempre. Esa palabra que viene ahí, usted puede sacar un lapicito y ponerle la paciencia, hipomanén. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Bueno, aquí en su curso se llama malos porque vamos a hablar de los malos. ¿Quiénes son los malos? ¿Ves? Queda ahí. Pero vamos a estudiar un poquitico los malos. Así que eso es importante. Y que no soportas a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Oye eso pulula. Pulula quiere decir que abunda. Eso quiere, hoy están los falsos apóstoles y no voy a hablar de eso, pero lo he hablado mucho ya. Los que se dicen ser apóstoles, ¿y qué? Y no lo son. Y los he hallado, ¿qué? Mentirosos. Los apóstoles. Yo traigo aquí un texto que es Hechos 20:28. Y el apóstol Pablo, que fue el que fundó Efeso, la iglesia esa que estamos leyendo, a la que el Señor le escribió una carta, en su primer viaje misionero la fundó ¿quién? El apóstol Pablo. Después el apóstol Pablo le escribió una epístola, la epístola a los Efesios, que es diferente a esta se la está escribiendo directamente a Jesús, pero Pablo, dictándosela a Jesús también, le escribe una carta bien larga a los Efesios, que la estudiamos aquí los miércoles también. Aquí hemos estudiado ya, hermanos, todas las cartas los miércoles. Bueno, en Hechos 20, Pablo hizo como una profecía. Yo le llamo así una profecía. Profetizó con respecto a lo que está pasando en Efeso, a la propia carta después que él tuvo que escribirle a los Efesios, pero lo dijo de antemano. Y yo quiero leerles rapidito, concéntrese, lo que dice Hechos 20:28. Mire, Hechos 20:28. Hechos, acuérdense que el libro de los Hechos es un libro histórico donde Pablo está dando los viejos misioneros. ¿Y quién está escribiendo ahí? ¿Se acuerdan quién escribió Hechos? Lucas, el médico malo, Lucas. Hechos 20. Y él dice, él ya está en el último viaje misionero aquí en Hechos 20. Está en el último viaje misionero y quiere decirle algo a los pastores de Éfeso. Éfeso creció tanto que tenía varios líderes pastores allí. Y dice la palabra que él fue a Mileto, porque no quería, si iba a Efeso, lo iban a obligar a quedarse mucho tiempo, y fue a Mileto. Y allí en Mileto mandó a buscar a los líderes de Éfeso, a los pastores, y mira lo que le digo: por tanto, mirad por vosotros, mirad por ustedes. Oye, ¿me está viendo? Le dijo a los pastores y me está diciendo a mí: David, mirad por ti mismo, tú eres responsable de ti. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. El que me puso aquí, ¿quién fue? El Espíritu de Dios. Os ha puesto por obispo. Obispo es el que está más alto y puede ver mejor. Eso es lo que quiere decir la palabra obispo, como usted lo oiga por ahí en la iglesia. Obispo. Para apacentar a la iglesia del Señor, para apacentar como pastor, apacentar, dar de comer esto, la palabra de Dios, la cual ganó por su propia sangre. Ese es el precio. Ese es el precio que el Señor tuvo que pagar, su vida, su sangre, de una manera horripilante, horrible, la cual ganó con su propia sangre. Dice el verso 29, porque yo sé que después de mi partida, él se está yendo, entrarán en medio de vosotros lobos. ¿Qué cosa? Rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y dice el 20, termino con el 20. Y de vosotros mismos, de la misma gente que está dentro de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Para mí fue una profecía que ocurrió ya cuando el Señor tuvo que hacer esta carta, porque ya esto fue cuando él ya
se iba y esto se escribió. Y es algo que ya estaba ocurriendo en Efesios, pero Dios sabía que iba a ocurrir en todas las iglesias. Así que ahí está. Hechos 20. Vuelvo a leer en el 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente. Mire. Resolver todos los problemas del rebaño, todos los problemas de todo el mundo, orar por todo el mundo, llevar la carga de todo el mundo, estar alegre con todo el mundo, estar triste con todo el mundo, los malos entendidos de todo el mundo y todo eso. Es un arduo trabajo. Y un arduo trabajo que no lo debe compartir. El pastor siempre está reclutando gente que lo ayude. Diáconos. Para eso son los diáconos. Ok. Dice, has sufrido, estoy en el 3, y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Tratemos de ser así. Tratemos de ser así. Tan dedicados a la obra. No es el pastor solamente. El pastor, su principal labor es esta de la palabra. A veces tiene que ponerse a servir en las mesas, pero no es lo que se espera de él. ¿Ok? ¿Cuántas cosas buenas le está diciendo? Pero ahora sí yo voy a poner un texto en pantalla. Y le va a decir parte negativa. ¿Qué dice ahí? ¿Lo lee conmigo? Léalo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una iglesia como así, trabajadora, luchadora. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso yo me acuerdo de Vilma, como voy a ir. Cuando me enamoré de Vilma, que le pedí la mano al Padre, y cuando ve que el Padre no me puso tiempo, yo le digo, no me pones miércoles y el lunes, no me habló de eso. Y Vilma y yo, dijimos, bueno. Entonces yo era estudiante de medicina, estaba exactamente en el tercer año de la carrera de medicina. En el segundo año, no, en el primero, en el primer año de la carrera de medicina. Hay que estudiar una carrera de medicina. Y yo iba todos los días a la semana. Todos los días, hermano. Todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y yo decía, porque yo no era estudiante responsable, pero ¿qué me pasaba? ¿Qué me pasaba? No, dejaba no, pero venía por el cielo, dejaba. Ahí está la cosa. Yo tenía el primer amor y entonces yo decía, oye, pero yo soy estudiante de medicina. Entonces, yo hacía así, me iba con mi libro, me cogí un libro de una asignatura de física, al otro día tenía una evaluación algo y me iba con el libro de medicina a la guagua, en el bus. Y los buses aquellos llenos de gente y qué sé yo, y yo con el libro que estoy leyendo, era media hora para llegar a casa a servirme. Yo decía, estos 6 párrafos, tengo que leérmelo de aquí a allá y tengo que aprenderme. Así era, llegaba a servirme. Ya cuando llegaba a servirme, se acababa la medicina y aquello era Vilma para arriba y Vilma para abajo. Y entonces los padres de Vilma me dieron comida todos los días. Yo vivía en casa de un hermano mío, pero allí me dieron la comida asegurada y aquello fue fijo así, y estaba muy contento conmigo y todo eso, y entonces yo terminaba a las 10. A las 10 cuando iba para atrás, otra vez libro. Y entonces agarraba, y cuando llegaba a casa de mi hermano, entonces estudiaba hasta las 12 de la noche. Y eso no es bueno, porque me tenía que levantar temprano para ir para la escuela de medicina. Entonces cambió un poco la cosa. Decía Vilma, vamos a estudiar juntos y entonces Vilma empezó pronto una carrera universitaria también, y entonces yo le decía, mira, vamos a estar al ladito aquí, tú estudias lo tuyo, yo estudio lo mío, pero estamos aquí al lado y nos damos un besito de vez en cuando. Y hubo días que tuve que decir, Vilma, mañana no puedo venir. Al final salí muy bien en toda la carrera de medicina. Pero yo me daba cuenta que yo tenía con Vilma qué cosa. Un primero. Y eso es así. Y yo creo que si de verdad estamos enamorados de alguien, en algún momento hubo qué cosa.
un primer amor. Y cuando uno se convierte, tiene que haber un primer amor. Y ese no se puede perder, porque lo está diciendo aquí. Y tiende a perderse. Yo he tenido en mi vida pastoral que tiendo a perder el primer amor en el Evangelio. Y definitivamente no soy igual con misma ahora que cuando tenía el primer amor aquel. Y entonces yo le digo, Señor, ayúdame. Y cada rato oro y qué sé yo, y le digo algo lindo a Bimba, y a veces ella se enoja conmigo porque le dije otra cosa que no era linda, y es una batalla tremenda, pero tengo que luchar por esos dos primeros amores. El de mi esposa y el de Dios. Porque la batalla de la vida y los falsos apóstoles y no sé cuántas cosas más, y esto y lo otro, y esto y lo otro, me sacan del amor de Dios que yo debo profesarle. Como decía la Bastida, el fundador de Los Pinos, y quizás lo han dicho otros hombres también, los pastores a veces dedican tanto tiempo a la obra del Señor que se olvidan del Señor de la obra. Pues yo puedo palabra. A veces le dedicamos tanto tiempo a la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. Bueno, cuidado, porque te puede estar pasando a ti. ¿Qué cosa es? ¿Has dejado tu primer amor? Ni un hijo que nace te puede quitar el primer amor del Señor. Ni el ministerio del pastor le puede quitar el primer amor del Señor. Ni nada que te pase en la vida, ni una enfermedad, ni nada más. El primer amor de nuestra vida, ¿quién debe ser? Cristo. Amad a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Cuidado, cuidado. Para nosotros no debe haber más nada más importante ni bien que nuestro Dios. Por eso es Dios. Si es que es nuestro Dios. Si es que no tenemos idolatría. Porque un hijo se puede convertir en un ídolo y no hay que lo toque. Yo conocí en una iglesia una vez que disciplinaron a un hijo y la familia entera se fue de la iglesia. Pues sabes, fue lo peor que hizo, porque eso es no dar ejemplo ninguno al hijo. El hijo dijo, por mí se fue mi familia de la iglesia, aunque se hayan ido para otra. Pero ese hijo no recibió lección. Se convirtió en un ídolo. Y no puede haber ídolo en la vida del cristiano. No puede, ni la esposa puede ser un ídolo, ni el esposo puede ser un ídolo, ni el hijo puede ser un ídolo, ni el trabajo puede ser un ídolo, ni la carrera universitaria puede ser un ídolo. Nada puede ser, ¿qué cosa? Un ídolo, porque lo sustituimos por Dios. Mucho cuidado si quieres de verdad tener una vida plena en Cristo. Entonces, hermano, tengo contra ti que has dejado de tu primer amor. Recuerda por tanto, dice el verso 5. Bueno, ese lo tengo en pantalla, lo tengo aquí, perdón. Dice, recuerda por tanto, como has perdido tu primer, ¿de dónde has caído? Acuérdate de cuando estabas en el primer amor. Y todo lo que hacía y cómo lo hacía, con alegría y con gozo. Recuerda por tanto de dónde has caído. Y como todo pecado, eso es un pecado, dejar el primer amor. Y como todo pecado, ¿qué es lo que lleva? Todo pecado lleva arrepentimiento. Y esa es la única solución que Dios ha dado. El arrepentimiento en tu vida. Si no hay arrepentimiento, sigues lo mismo. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? Un dolor por haberte dado cuenta del mal hecho, del pecado, de que dejaste el primer amor, o de que fornicaste, o que mentiste, o que hiciste un fraude, o que odiaste, o que tuviste una envidia. Miles de pecados. ¿Qué es lo que lleva? Arrepentimiento. Si no, no caminamos. Te quedas ahí. Te quedas ahí. Arrepiéntete y ¿qué? Y cambia de. ¿Y qué dice? Y haz las primeras obras. Las primeras obras hay que hacerlas en el amor del Señor y con el amor avivado. Las primeras obras no son obras pecaminosas. Un pecado lleva a otro. Cuando dejas el amor de Dios te lleva a otro pecado. Cuando conviertes el trabajo tuyo en una idolatría es otro pecado. Cuando conviertes un hijo tuyo en una idolatría es otro pecado. Cuando conviertes... Y es así. Yo le conté a usted una vez a una señora que el Señor le salvó la vida
en Puerto Padre, en la primera iglesia, esa primera iglesia es mi primer amor como pastor. Y ella se iba a dar la candela llena de alcohol porque se iba a suicidar. Ella no tenía Cristo. Y cuando fue a buscar los fósforos no los encontró y abrió una gaveta, y cuando se iba a encender el fósforo, vio la Biblia que su padre le había regalado, que ella nunca leía, y la vio. Y la Biblia, donde llegó, le quitó los fósforos de la mano y la hizo ir a la iglesia. La iglesia de nuestro padre, donde había un pastor que se llamaba Cajillo. Esa señora tiene eso, el Señor le salvó de ahí. Qué mala. ¿Y sabe qué? Un día fui a su visita y ella me contó esa historia. 3 o 4 o 6 años después, no sé, fui a la visita. Hermana, hace tiempo que no la veo en la iglesia, hermana, ¿qué le pasa? Dice, ay, pastor, nada, que mi hijo se compró una moto. Y la moto esa vale mucho. Si aquí en Cuba por una moto dan una casa. Sí, así era. La gente iba a Alemania, compró una moto, se metían 5 años en Alemania para entonces regresar y tener una casa en Cuba. Fue una época que fue así. Y sabe una cosa, ella no iba a la iglesia porque tenía que cuidarle la moto al hijo para que no se la robara. Yo le dije, wow, qué rápido. ¿Cuál es la idolatría? El hijo. Y se lo dije, porque a veces los pastores tenemos que decir las cosas y caemos mal y caemos, hermana, esto no es así. Acuérdese lo que dice el Señor por usted, que en este mismo lugar usted me lo contó. ¿Cómo usted ahora va a cuidarle al hijo una moto y se va a meter meses sin ir a la iglesia? Porque usted le está cuidando la moto a un pastor, digo, al hijo. Le está cuidando la moto al hijo. ¿Qué es eso? No sabía ni qué me iba a decir, no podía decir nada. Si el Señor la libró de una manera hermosa, pero es que así somos. Es que así somos. Bueno, ¿por dónde voy? Recuerda de dónde que has caído, arrepiéntete y haz la primera obra. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro. Candelero, pues bueno. Y quitaré. ¿Qué cosa es el candelero? La lucecita de la iglesia, una sola velita. Quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubiere, y volvemos a la palabra principal, ¿qué cosa? Arrepiéntete. ¿Está bien? Entonces, ahí están estas cuestiones y yo quiero ir al 6. Y esta es la última diapositiva que tengo. Pero tiene sexto. Ahora va a halagar a la iglesia. Ya le dijo un problema, ¿verdad? ¿Ahora qué va a hacer? Le va a dar un halago de algo bueno que ha hecho. Dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. Y entonces esto es importante porque eso casi nadie sabe de eso. Porque si yo pregunto y le hago un examen ahora, ¿qué cosa es el nicolaita? Lo más probable es que la mayoría de ustedes no sepan lo que es. Pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces es una obra que están haciendo una gente que se llama nicolaitas y que Dios aborrece y la iglesia no se lo está permitiendo. ¿Está bien? Ahora, el asunto es descubrir qué cosas eran estos nicolaitas. ¿Se acuerdan que por allá Dios le dice, porque no has soportado a los malos? Y yo hablé de los falsos apóstoles. Bueno, los falsos apóstoles son malos. Y los nicolaitas también son malos. Porque Dios los aborrece. Lo interesante de esto es que Dios aborrece no a nicolaitas, sino aquí las obras. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también, las obras, las cuales yo también aborrezco. Entonces, yo he estudiado, créame, profundamente este asunto de los nicolaitas. Yo tengo aquí un escrito que dice quiénes son los nicolaitas. Hay una gente que dice, porque hay mucha gente escribiendo de eso, que hubo un diácono elegido al principio cuando estaban el avivamiento aquel de la iglesia primitiva. ¿Se acuerda que eligieron por primera vez a los diáconos? Y el último diácono dice Nicolás, prosélito de Antioquía. Un diácono que lo pusieron a servir en las mesas, pero dice la Biblia que los diáconos que cogieron eran hombres de bien, hombres obedientes y llenos de ¿qué?
del Espíritu Santo. Y ahí estaba ¿quién? Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces, algunos le han echado la culpa a Nicolás, que Nicolás tuvo sus discípulos, y que los discípulos de Nicolás eran los nicolaitas. Y eso realmente no está probado. Eso se le ocurrió a una o dos personas en los tiempos antiguos, pero realmente estudiando y estudiando, eso está vivo. Entonces yo no quiero aquí hablar de que cuando usted oiga que eso salió de Nicolás, que fue uno de los padres de la iglesia primitiva, no vamos a echarle la culpa a Nicolás, porque Nicolás fue un diácono lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Le siguió y sí creo que enseñó bien a sus discípulos. Esa es mi opinión. No lo sé todo el tiempo porque no soy yo, pero mi opinión es esa. Pero no le eche la culpa a Nicolás, era el prosélito de ¿qué? De Antioquía, que era uno de los primeros días. Ahora, tengo que decirle eso porque van a leer libros que dicen eso. Los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Bueno, voy a seguir leyendo lo que tengo aquí frente a mí. Dice el autor del libro, pero dice César Vidal. César Vidal es un pastor erudito de las medias, ha escrito más de 200 libros, etcétera, es un hombre tremendo, yo lo oigo mucho, pero coincide con el que escribió un buen libro de Apocalipsis que tengo. Y entonces dice que nicolaíta está formada de dos palabras. Una es Nico, y usted puede anotar si quiere, que significa conquista, y la otra es Lao, Nicolaos. ¿Ven? Nico, Lao, son dos raíces de palabra que significa pueblo. Y dice que unido significa conquista sobre el pueblo, dominadores del pueblo. ¿Coge la idea? ¿Agarra la idea? Ok, dominadores del pueblo. Y lo que se explica es lo siguiente, para ponérselo fácil ya. Son gente que están en la iglesia, lo que dijo Pablo, y dentro de vosotros mismos se levantarán. ¿Se acuerdan? Se lo leí que están en Hechos 20. Se levantarán. Entonces, estas son gente de adentro. Entonces, los nicolaitas es la gente, y en eso tenemos que tener cuidado y que nadie se sienta aludido aquí, pero son la gente que, viendo las costumbres del mundo, normales se hacen desde la cultura y de todo, y ya montones de cosas, las meten dentro de la iglesia, y entonces empiezan a luchar, y empiezan a luchar, y empiezan a luchar. Y de pronto tú dices, y entonces la gente tiene que decir, pero vean acá, porque si todo el mundo empieza a hacer eso, y ya se hace eso, cuando viene a ver la iglesia, ¿qué cosa es? ¿Qué diferencia va a haber entre la iglesia? Es lo mismo que el pueblo de Israel, que se mezcló con todo y no había pureza. Entonces, ¿qué ejemplo le va a dar aquí? ¿Qué mensaje le va a dar aquí? Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El Señor le quitó el candelabro. ¿Y a la iglesia qué le va a quitar? El candelero. Bueno, la manera de vestir, ahora tú ves los grupos de alabanza, en algunas iglesias, no estoy diciendo eso, hay una muchacha con una sayita por aquí, y con entonces una blusita que le tapa esto aquí, entonces de aquí se le ve hasta el ombligo, y tú lo ves ahí en el grupo de alabanza. ¿Y qué le está diciendo a las muchachas impías de afuera? A las no creyentes. Y que practican las cosas. Una de las cosas fuerte es la que está pasando con los matrimonios. Los matrimonios fuera se unen y ya la gente no se quiere casar. ¿Y de dónde de pronto tenemos eso? Metido dentro de la iglesia. Y es la costumbre de afuera, que se meten ¿dónde? Adentro. Y yo le hago un llamado a la iglesia. Analice bien. Analice bien. Aquí tengo al hermano Saúl. Y voy a hablar de eso porque tengo confianza con Saúl y porque ya lo he hablado muchas veces y lo he hablado con él. Y es el problema de los tatuajes. Antes se tatuaban los marineros, los presidiarios, los pandilleros, la mafia rusa, la mafia. Y poca gente de la calle, que no era nada de eso, tenía un tatuaje. Ahora los tatuajes están por doquier. Por doquier. Y yo creo que es una práctica que no debemos hacer. Si aquí llega una persona
con tatuaje y se convierte a Cristo, el tatuaje es algo que no se puede quitar, cuesta mucho trabajo quitarlo. Y si esa persona que llega aquí es fiel, vemos que da testimonio, vemos que canta bien, vemos que es un gran cantante, con tatuaje y todo, ¿sabes? Lo pongo aquí adelante, porque es una nueva criatura en Cristo. Es una nueva criatura en Cristo. Pero tiene que arrepentirse. Saúl está aquí. Ustedes han visto a Saúl ahí sentado en ese banco llorar 1000 veces. Hubo un hombre que venía aquí, que él se aceptó al Señor conmigo y me dijo: a mí lo que más me impresiona de la iglesia es cuando yo veo a ese hombre que está allí, que tiene los tatuajes, que todos los cultos que yo voy, cuando usted está predicando, llora. Y el que se fijó fue en Saúl. Pero lo ve fuerte, lo ve como la gente del mundo, no, los hombres, no. Bueno, lo que le impresionó a él fue el llanto de Saúl. Y si Saúl cantaba, estuviera quedado. No canta, pero prestó su casa ¿para qué? Para una noche de fuego. ¿Se dan cuenta lo que estoy hablando que eran los nicolaitas? Ya termino mi mensaje, porque esto es lo último. Los nicolaitas, ese es el verso 6, porque el que viene atrás es el 7, que es el último verso. Quiero hablar algo más de los nicolaitas, y es que los nicolaitas se parecen también, y es casi lo mismo que hablé ya, a un profeta, sí, un profeta extraño, que decía que era de Dios, pero al final no era de Dios, que se llamaba Balaam. Y Balaam quería maldecir al pueblo de Israel, maldecirlo como profeta, porque había un rey que le estaba dando ¿qué? Dinero. Miren, dinero, Balaam. Ese fue el que hasta la mula le habló a Balaam. Bueno, Balaam era eso. Iba el rey le decía: te voy a dar toda la mitad de mi reino. Y él decía, iba cuando estaba Jehová, le decía: mira, Señor, hace falta que tú maldigas al pueblo de Israel. Y le dice: no voy a maldecir al pueblo de Israel, ve y profetízale que yo le bendigo. Y él tenía que decirle: no pude. Jehová me dijo que no podía. ¡Rayo tú! Que te he pedido 3 veces que maldigas a ese pueblo, y lo que viene aquí es a bendecirlo. No puedo hacer otra cosa que Jehová no me diga. Pero entonces Balaam, como no quería perder qué cosa, el dinero se lo puso una idiota, una idea tremenda. Y dice: y entonces le dijo al rey: ¿tú quieres yo no tengo que maldecirte al pueblo de Israel? ¿Tú sabes cómo lo vas a hacer que sea maldito? Coge a todas tus mujeres bonitas y a todas esas muchachitas que tienes ahí, y mételas allí, y hazla que los israelitas se acuesten con ellas, porque son mujeres bonitas, más bonitas que las israelitas. O sea, y para allá fueron las mujeres. Y los judíos, ¿qué hicieron? Se acostaron con mujeres, lo que hablamos ayer en el matrimonio. Se acostaron con mujeres que tenían otro Dios y siguieron a sus dioses. Y vino el castigo de Jehová por causa de un profeta que después murió. El mismo pueblo de Israel lo mató. Pero ese es un tipo de nicolaíta. ¿Qué cosa hizo que el pueblo de Israel, que el pueblo de Dios, qué cosa? Israel pecaba. Bueno, los nicolaitas son gente que hace que el pueblo de Dios peque. Entonces, hermano, termino con el último texto, que no lo tengo en la pantalla, y terminamos. Dice el 7: y el que tiene oído. ¿Quiénes son los que tienen oído? Los que tienen el Espíritu de Dios, o que el Espíritu de Dios le está tocando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y ya usted sabe si Dios te habló o no. Porque no es que no oíste de sordera, no, es que no oíste de alma. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y el que venciere. ¿Quién es el que vence? ¿Quién es el que venciere? El que usa el hipomanén.
Ni lo separa la prueba, ni lo separa de Cristo la enfermedad, ni lo separa de Cristo los nicolaitas, ni lo separa de Cristo el pastor que no lo saludó, ni lo separa de Cristo nada que pase en mi vida. Porque tengo un hipomaní, tengo paciencia, soy perseverante, soy permanente en Cristo como Job. Que la mujer le dijo, mira, tú lo que tienes que hacer es maldecir a Dios. ¿Y qué le dijo? Y morirte. Y él le respondió terriblemente, le dijo, como las mujeres fatuas has hablado. Y no le dijo fatua, le dijo como la respetó a su mujer, le dijo, la trató como una buena, con amor del primer amor. Le dijo, como las mujeres fatuas, no le dijo fatua, has hablado. Jehová dio y Jehová quitó. Pero ahora la gente no se casa, lo mismo por una ayuda de no sé qué, que no sé qué, que me quitan el no sé qué, que me quitan el seguro de no sé qué. No. Cristo dio qué cosa. Ese impacto, su vida, de una manera horrenda. Y el paso el cristiano lo tiene que dar. En lo que sea. En lo que sea. Entonces dice así, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Ese es el árbol que está en el huerto. Tú sabes lo que está diciendo, ¿no? Al que venciere, ese es el que tiene la vida eterna de la que hablamos. El cual está en el medio del paraíso de Dios. Y aquí termina la carta a los Efesios. Vamos a orar. Y quiera Dios que el Espíritu le hable. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dijo. Oiga. Gracias, Señor. Perdona mi pecado. Ayuda a mantenerme, Señor, y a... De día y noche se oirá su voz.